Perdón, lo sé, llego tarde, perdóname de verdad, pero es que he tenido una situación terrible con el niño en Australia, después se me ha juntado con una inundación en Perú, la ola de calor del Mediterráneo, que me va a salir cara, ya me está dando ansiedad solo de pensar de lo que van a decir de mí, porque me van a poner a caer de un burro, pero es que claro, me he visto ahí atrapado, intentando solucionarlo todo y empeorándolo, o sea que es que la situación de verdad que me viene grande y tampoco he sabido muy bien cómo reaccionar, o sea, ¿cómo estás? Yo no suelo esperar, pero he disfrutado este rato. No te preocupes. Ya. Bueno, o sea, que sé que no debería, que tú tienes muchísimo trabajo y más trabajo que te estoy dando yo. Que Cierto que se me ha disparado el un trabajo. desastre, sí, y que además que te he llamado yo. Muchísimas gracias por venir. Nunca me piden cita. Esto es algo curioso. Ya. Y en tu solicitud no especificabas por qué querías verme. Entonces, Bueno, que estoy fatal. ¿quieres hablar de que estás fatal conmigo? No. Quiero hablar contigo de que estoy fatal con ellos. Ah, sí, eso lo sé. ¿Cómo que lo sabes? Porque todo pasa por mí al final del día. Son 150 años colapsando mi oficina. Ya, bueno. ¿Desde cuándo estáis así? Claro, es que 150 años yo creo que es muchísimo tiempo. ¿Desde cuándo estáis así? Así a malas. Sí, ¿cuándo consideras tú que empezó vuestra mala relación? Bueno, o sea, tiranteces ha habido siempre, ¿no? Como en todas las relaciones, pero bueno, primavera, verano, bien, normal. Otoño, invierno, sí que es cierto que aparecen los primeros roces y luego pues cositas muy puntuales durante el año, pero bueno, no sé, nada que no se pueda curar con el tiempo, digo yo. Haz memoria. Krakatoa, 1883. Ahí ese fue el primer gran acontecimiento climático Ecológico. del que todo el mundo, quiero decir, el planeta entero habló de lo que pasó allí. Sí, pero que yo no tuve nada que ver con el Krakatoa. 35.432 informes de defunción que tuve que firmar, me quedé sin fin de semana. Que sí, pero que un volcán no es culpa mía, ¿vale? Es, no sé, bueno, pues la Tierra vomitando después de un día de fiesta. Yo no tuve nada que ver con el Krakatoa. Archivo EV22OI, Océano Índico. O sea, que eso fue un accidente natural, no fue climático. Ah, cierto, es AN, no un AC. Sí, no una C. Además que fue el Titanic y yo no tuve nada que ver con el Titanic tampoco. 1.492 decesos. No, a ver, no fue por las muertes. O sea, a partir de lo del Titanic, la gente empezó a hablar diferente de las cosas. Bueno, básicamente porque la noticia se convirtió en pura mercancía. O sea, para que tú me entiendas, a partir de lo del Titanic, ¿en qué te crees que piensa la gente cada vez que un iceberg se deshiela en el Ártico? ¿Tú te crees que piensan en sus fábricas, que piensan en sus guerras, en sus coches? No, piensan en lo terribles y gigantescos que son los icebergs. ¿Por qué? Porque un día mató a algunas personas. 1.492. O sea, que es que el iceberg ya estaba allí cuando ellos llegaron, que hubieran abierto los ojos y que es que no fue el hielo el que mató a la mayoría de las personas, fue el agua. Casos HG y HP. A ver, no ese es el tema. Lo que quiero decir es que a partir del Titanic la gente empezó a decir, bueno, pues que yo me había vuelto loco, que me estaba comportando de una manera inestable, no sé, fue ahí cuando me colgaron el San Benito. No, espera. ¿Tú te acuerdas lo de Texas de los años 30? ¿Te acuerdas de eso? Sí. El cuenco de arena de los años 30. 5 millones fue un HM nivel 1, hambruna. Sí, bueno, pero yo no cambié. Cambiaron ellos. O sea, hasta ese momento nadie se había quejado de las sequías, ¿no? De esa zona. Bueno, pues secaba y rebrotaba. Esa era la manera que teníamos de comunicarnos y así hacíamos que el grano creciese más fuerte. Querían trigo, mataron a las gramíneas y lo secaron todo, pero a pesar de eso me venían a mí a pedir explicaciones de mis tormentas de arena. Yo estaba allí antes, el trigo no. Ya, pero podrías haberlos ignorado y dejarles ese lugar. Pero ¿cómo voy a cambiar yo mis costumbres por ellos? No es eso, pero evitarías 5 millones de muertes y la mala prensa. Pero que me mataron a las gramíneas, que eso a mí me afecta. ¿Qué quieres? ¿Que me quede, no sé, de brazos cruzados sin hacer nada? Porque sí. Ahora dicen que soy pasivo-agresivo. God. ¿Y cómo es eso? Bueno,
pues dicen que les estoy matando de la manera más pasivo-agresiva que existe, ¿no? Cada vez voy aumentando la temperatura 1 grado, cada año un poquito más. ¿Y es así? Que no, que tú no sabes el esfuerzo de contención que yo estoy haciendo para no mandarlo todo al carajo. ¿Pero quién te llama así? Como que, pues los de las islas, ¿no? Por ejemplo, la gente que vive en las islas, que dicen que las islas se están haciendo cada vez más... O sea, que dicen que yo estoy haciendo las islas cada vez más pequeñas. Tú no sabes lo que es que la gente hable así de ti cada día, que te traten de violento, de loco, que dicen que el clima es un monstruo. Yo soy un monstruo. Sobre esto sé bastante. ¿A ti también? Sí. Me odian. Para empezar, todos viven en negación conmigo. Yo no existo hasta que les toca, Sí. o a alguien cercano a ellos. Sí. Pero cuando piensan en mí, les da ansiedad. Ay, no me quiero morir, no me quiero morir. Que yo igual. Entonces me evitan y luego soy la mala. Soy lo peor que les puede pasar. Y lo que más me sorprende por lo imprecisa que resulta esa afirmación es cuando me consideran impredecible. El humano es el único ser que produce veneno y que lo regula para su consumo alimenticio y aún así se sorprenden de que les visite. Bueno, pero espera, o sea, para que te hagas la idea, ¿vale? Hace un par de semanas estaba intentando como mantener la calma, ¿no? O sea, intentaba encontrar cierto equilibrio. Bueno, pues me doy la vuelta y veo un vertido de materiales tóxicos desparramándose en un río. Pero bueno, ellos están tranquilos. ¿Por qué? Porque dicen que son vertidos controlados y que aparecen peces muertos. ¡Ah, qué sorpresa! Y yo callado. ¿Pero qué pasa? Que comienza a formarse una montaña de materia orgánica en el fondo del río y eso que provoca metano. ¿Y qué pasa con el metano? Que yo me caliento. ¿Pero cómo no me voy a calentar? Obvio que me voy a calentar. ¿Qué esperan que haga? A mí me llevaron una vez a juicio por matar. ¿Quién te llevó a juicio? Unos artistas en Ámsterdam apelaban al artículo 262 de la Constitución Europea. Todo individuo tiene derecho a vivir. Sí, pero en ningún lugar dice cuánto tiempo. ¿Y quién ganó el juicio? Bueno, en realidad me divirtió todo el proceso. Alegaban de que yo era... no era injusta, imparcial en mis decisiones. Imparcial. Pero bueno, yo soy solo una trabajadora. Mi vida es procesar informes. ¿Ganaste tú el juicio? Claro, es que de haber perdido me habría jubilado. Ah, Pero aquí sigo. pues mira que me hubiera venido súper bien que te hubieras jubilado en ese momento. Y que no se pudiese morir. Bueno, no hablarían mal de mí. Sí que lo harían. Si los humanos no pudiesen morir, sobrepoblarían el planeta y lo sobreexplotarían y tú te pondrías de liga. Al final no tendrían cómo alimentarse y vivirían sedientos y hambrientos eternamente. O sea, si alguien se ahogase en el medio del océano, se quedaría ahí atrapado en el fondo del mar, asfixiado, sin luz, pero sin mí para acompañarle. O ya de mayores, sufrirían unos dolores inmensos que no remitirían y tendrían cuerpos decrépitos, encamados de por vida, pero sin poder terminarla. Los humanos siempre se quejarán de algo o de alguien con tal de no hacer autocrítica. Yo de ti no le daría más importancia. Pero, a ver si nos entendemos. Que es que yo no tengo nada en contra de la gente de las islas, de verdad. Que yo no quiero hacerle daño a nadie. Que si fuera por mí, de verdad, lo dejaría todo... O sea, tú no puedes hacer nada. Pues, es que yo veo a la gente que vive alrededor del mar Aral, ¿no? Con todas esas enfermedades provocadas por las tormentas de arena, que sí, que yo ya sé que son mis tormentas de arena. O los emigrados climáticos cuando llegan a sus nuevas ciudades, que están mega perdidos, de verdad, que yo veo a toda esa gente y a mí esa gente me da pena, pero después hacen de las suyas y yo rompo cosas, me vengo arriba y me caliento. Tranquilízate. Que no, que esta gente es muy tóxica. Ya, pero tú te estás alimentando de esa toxicidad y te calientas con su locura y acabas actuando como ellos. No me puedes echar la culpa a mí de lo que hacen ellos.
Bueno, No, ni bueno ni malo. Acción, reacción. Esta gente no escucha. Ejemplo. Hace un tiempo parecía que estábamos llegando a un acercamiento, ¿no? Parecía que íbamos a llegar a un acuerdo, por fin, ¿vale? O sea, estaban muy nerviosos por la COVID que yo les había enviado y entonces decidieron parar. Pero parar, literal, parar. Entonces, ellos paran, yo paro, buen rollo, de verdad. ¿Sabes cuánto tiempo aguantaron así? 2 meses. Después de esos 2 meses, otra vez hacerme la vida imposible. Es que no me puedo fiar de ellos. O sea, ¿qué? ¿Tú no podrías no matarlos? O sea, ya lo sé que te hablar. O sea, quiero decir, cuando a mí me da un pronto de los míos, ¿no? Y les envío un tornado o una inundación, no sé, déjalo en un susto pequeño, no sé, grande, déjalos en coma, pero no te los cargues. es que veo que no entiendes mi trabajo. Es que yo tengo que seguir el protocolo. A mí me da igual si me llega un caso RDHG01 o TRL12 o LC28 o como la semana pasada que me llegaron casos MGD, varios SLD y otros tantos INF. Pero, ¿qué estás diciendo? Es muy fácil. Todos los eventos que provocan un fallecimiento están agrupados dentro de categorías generales. AN, accidente natural, AC, accidente climático, y están seguidos y listados con un código alfanumérico que los define. RIADA tiene el código RD. Y esto va seguido de una abreviatura con los motivos del fallecimiento. HG sería ahogamiento. Y el número representa la posición dentro de la lista de más muertes a nivel global dentro de su categoría general. En una riada, por ejemplo, hay más casos AHG, ahogamiento, por eso tiene el número 1, que ELC, que son decesos más casuales, y por eso está en el número 28. Y estas cifras yo las tengo que ir reconfigurando cada mes porque, claro, a medida que evoluciona la sociedad, también lo hacen el tipo de muertes. Y es un proceso arduo porque tengo que estar muy pendiente. Sí. Y luego están las muertes generales o derivadas de cada evento, que son las MGD. Es decir, tú coges una pulmonía durante una riada, pero mueres tiempo después y por complicaciones. Bueno, estas van aparte, ¿vale? Y luego está la configuración de los archivos espacio-temporalmente. Me aburre muchísimo mi trabajo. Pero el caso es que yo tengo que seguir un protocolo. Sí. A mí me llegan los informes y yo actúo acorde. O sea, no tengo ningún margen, está todo muy sistematizado. ¿Y tú cuánto tiempo llevas en esto? Toda la vida. Y no hay un informe para, yo qué sé, imagínate, un informe para cuando se seca un río o se muere un mar o un iceberg se deshace, No. Es que la naturaleza es una entidad que no muere. Eso es una opción únicamente animal. Solo mueren ellos. Un mar no puede morir. Se puede transformar en algo inútil o tóxico para los humanos, o se puede evaporar y convertirse en un desierto, pero eso no significa que no tenga vida. Mira los planetas, por ejemplo. Para los humanos son rocas inertes, pero yo veo cuerpos con atmósferas dinámicas y turbulentas, con tormentas gigantes, con vientos que superan la velocidad del sonido. No son cuerpos biológicos, pero su actividad constante es vital. Sí, o sea, sí, es que yo, entiendo lo que dices, pero la vida requiere, no sé, transformación, metabolismo, reproducción, que es que estas cosas Neptuno no las tiene. Hablas como ellos. Ningún concepto está relegado únicamente a la existencia de una especie. Tú existes en Neptuno, ellos no. ¿Qué dice eso de ti? Pero tú existes en Neptuno. Yo existo donde se me necesita. Mira, yo echo de menos cuando me cantaban. A mí también me cantaban, Claro, o sea, y me bailaban.
Agua San Isidro, agua por piedad, no nos la neguéis, qué necesidad. Agua San Isidro, agua te pedimos para los tomates, también para el trigo. El trigo, acabé hasta, o sea, harto del trigo. Quiero decir, sequía, trigo, gramíneas. Sí, bueno, da igual, sigo cantando. Agua San Isidro, agua te pedimos, no nos la neguéis, que estamos afligidos. De noche los campos se llenan de agua y la gente muy pronto te damos las gracias. Las gracias. A mí nadie me dio las gracias, nunca. Al cura del pueblo a lo mejor sí, pero a mí nadie me dio las gracias. La canción es bonita. Sí, es bonita. ¿No echas de menos esta ingenuidad? A mí me gustaba que me bailasen. Había más paz, al menos conmigo. Tampoco era así del todo. Bueno, debes edulcorar el pasado. No discutíamos tanto. Haz memoria. Aviala, 1492. Que no. Todavía recuerdo cómo te afectó cuando los europeos llegaron allí y acabaron con 55 millones de personas en 100 años. Eso no Casos, EPs y AVs. Aquello no te sentó nada bien. Eso no es lo mismo. No es lo mismo porque por aquel entonces, ¿qué? ¿Qué era yo? Un concepto vago. ¿Cómo me llamaban? San Isidro, Zeus, Madre Naturaleza, ¿no? Es que yo, bueno, no entendían que yo era todo, que era como una especie de acontecimientos uno detrás del otro, climáticos, y que teníamos una relación. Igualmente, te calentabas exactamente igual a como te calientas ahora con cualquier cosa que te hacían. No, porque ahora sí que saben cómo y cuándo me hacen daño, y a pesar de eso me lo siguen haciendo. La ignorancia no exime de responsabilidades. Bueno, pues no me sentaba igual de mano. No, pues en realidad nada ha cambiado. Me siguen temiendo. Se siguen matando. ¿De verdad que no podrías no matarlos? Que yo no mato, te estoy diciendo. Sí que matas, sí. Que yo solo los recojo y los guío. Tú los matas. No, yo no mato a nadie. Sí, los matas. Y está claro que lo haces. Ten en cuenta que todos los informes que me llegan en relación a ti los puedo leer en diagonal porque ya sé que son de tu parte. Bueno, pues que dejen de investigar con inteligencia artificial, que dejen de construir campos de datos. Es que claro, piden y luego vienen a mí a decir que el clima es violento, que el clima está loco, que el clima se ha vuelto loco. Pero que si lo sé. Entonces, si lo sabes, ¿qué? Que se actúan igual conmigo, pero yo he aprendido a ignorarlos. Y si yo pude, tú puedes. ¿Qué pasa cuando te llega un informe mal rellenado? Eso no pasa. Bueno, antes has dicho que tu trabajo era revisar y procesar informes. Efectivamente. Entonces eso quiere decir que hay una posibilidad de que haya algo mal hecho. Teóricamente. Bueno. Ahí están los comas, los falsos ataques al corazón, los cánceres que remiten, pero son la minoría. Vale, bueno, teóricamente. O sea, ¿quién revisa que tú haces bien tu trabajo? Trabajo sola. ¿Tú sola? ¿Para toda esta gente? Sí. Bueno, entonces con más razón existe la posibilidad de que haya algo mal hecho. Yo nunca hago mal mi trabajo. Pero podrías... Vale, y el silencio administrativo, ¿no? O sea, con tanto trabajo que tienes, algún informe se te tiene que quedar atrás, traspapelado, al menos los que tienen que ver conmigo. A ver, está claro que ninguno de vosotros va a dar marcha atrás, así que ¿por qué no lo dejas estar? Mataros. Bueno, que se maten ellos. Si dices que tú no puedes gritar tu carácter, pues espera a que no quede ninguno y se acabó el conflicto. ¿Necesitas compartir algo más? Sí. Una pregunta. ¿A ti quién te sustituiría? ¿Cómo? Sí, o sea, si tú te jubilases, ¿no? Imagínate que te jubilas, ¿quién tomaría tu puesto? Supongo, no sé, pues la verdad es que no... Nunca lo había pensado. Vale, vale, pues imagínate por un momento que te sustituye que te sustituye el tiempo, ¿vale? Entonces,
Quiero decir, el límite ya no sería la muerte, cada uno tendría su paquete de tiempo y cuando este se acabase, chao. O te sustituye el amor, ¿vale? Te sustituye el amor y entonces la vida acabaría cuando uno perdiese la pasión por vivirla. Esto no funciona Sí, así. ya lo sé, pero imagínate que te sustituye el olvido. Adiós al ego, ¿no? Adiós a la implacable necesidad de dejar huella que tiene el ser humano. Que no es tan fácil. Bueno, no me digas que tu trabajo no se puede hacer de otras maneras. Que no soy una fantasía. Sí, pero la gente se acerca a ti de maneras muy diferentes. O sea, hay gente que te celebra, que te canta, hay gente que toma riesgos. Es que no voy a jubilarme nunca. Sí. Esto será así siempre. Pero es que tú antes has dicho... Bueno, permíteme algo de fantasía. Vale, por muy protocolario que sea tu trabajo, tiene que haber alguna manera de poder modificar algo. No me lo puedo creer. Estoy de nuevo en el juicio en Ámsterdam. Por favor. Mientras yo siga aquí, no cambiará lo que pides. Tú eres como eres. Depende de ellos. En relación al arte, hay algo de la suplantación de identidad por parte del arte a lo largo de toda su historia en relación a mi persona, con la que no estoy de acuerdo. Creo que incluso el arte, diseñando escenarios falsos, ha cometido delitos de estafa y ha engañado al ser humano, y eso ha provocado una sensación irreal de que el ser humano puede controlarme, y eso es bastante grave. Y en relación al periodismo, lo que me gustaría tratar aquí es, por un lado, de un tiempo a esta parte, el periodismo ha sido altavoz de bulos y mentiras sobre mi persona, utilizando insultos, directamente insultos. Y además creo que es algo muy grave que la manera de financiarse del periodismo sobre todo está siendo a través de industrias que me perjudican directamente, y que también hace de altavoz y publicita a estas industrias, sobre todo combustibles fósiles. Y bueno, creo que de momento podríamos empezar por ahí. Podría continuar, pero... Bueno, dado que este es el sentir, cada una de las partes tiene la palabra. Bueno, pues yo en mi defensa tengo que decir que mi papel no es mimético de representarte de manera fidedigna, sino que es simbólico. Eso quiere decir que uso metáforas y que uso recursos creativos para representarte. No es una declaración literal, ni estoy intentando usurpar tu identidad, que sería muy, muy diferente. La metáfora no es una declaración literal, como digo, sino que juega con los reinos de la imaginación. Si me pudieras dar un ejemplo, supongo que te refieres a películas o obras de arte, un ejemplo de por qué te sientes ofendido. Sí, por ejemplo, mira, he traído esta obra de arte en la que se intenta simular una experiencia inmersiva para el público, en la que aparece una bombilla gigante, en una sala muy grande de un museo de Londres, para simular una puesta de sol, y la gente visita esta puesta de sol y siente el calor del sol y siente la luz del sol, pero el sol y yo no estamos presentes. Por lo tanto, se ha usurpado mi identidad para hacerle creer al ser humano que puede controlarme y que puede coger algo tan serio como una puesta de sol y colocarla en una sala de un museo. Eso es usurpación de identidad, sin lugar a dudas. Eso no es usurpación de identidad. En esta pieza en concreto es una crítica precisamente al calentamiento global. El traer ese sol potente a una ciudad como Londres, que siempre es gris, lejos de querer apropiarse de ti, es una narrativa referente a ti, pero el arte siempre durante siglos
ha representado y se ha ocupado de los temas de actualidad. La crisis climática es un tema de actualidad, por lo tanto este artista con sus decisiones creativas ha creado una instalación para que los humanos sientan lo que están haciendo en tu contra. Sus industrias y su participación desde hace 150 años en la extracción del planeta ha creado que tú te calientes o que recalientes la Tierra. No, perdón, eso es lo que está intentando. Yo no me caliento, ellos me calientan a mí. No se interrumpa. Perdón, pero hay que utilizar... Bueno, sí. Están provocando que te calientes. Gracias. Lo siento, intento moderar mi lenguaje. De todas maneras, estas instalaciones inmersivas lo que pretenden es concienciar al visitante de esos peligros, Claro, lejos de ofenderte. Sí, pero es que si hablamos de concienciar y si hablamos de actualidad, perdona que mencione estas obras de arte que acabo de mencionar un ejemplo, pero también tenemos algún titular que no sé si conciencia, lo que sí que hacen seguro es a través del sensacionalismo, no solo calentarme a mí, sino calentar al público, a través del lenguaje como, ¿qué es esto de se ha vuelto loco el tiempo? Tengo más, el tiempo se vuelve loco. Un fenómeno raro. Tengo más, un segundo. Violento, hambriento, peligroso, raro. Claro, si es que, o sea, de decirte te pueden decir cualquier cosa y a ti te dicen que estás loco, entre algunos de estos bonitos adjetivos, pero es que yo estoy en crisis. Y estoy en crisis desde hace tiempo. Y he dejado de ser, en muchas ocasiones, el servicio público de informar a la sociedad para convertirme en un producto de consumo. Eso no quiere decir que ni todos los medios ni todos los periodistas sean iguales. Al igual que pasa en la sociedad, en lo que es el ámbito periodístico, también hay mucha diversidad. Un poco complaciente. Pero aquí también te quiero decir, o sea, no me estoy justificando, o sea, solo te estoy también poniendo en contexto para que sepas cuál es la situación. Sí, la conozco. El tema es que, como estamos en esta crisis, como hay que llegar a la gente, algunos medios o pseudomedios, como se suelen llamar, utilizan estas técnicas de clickbait, es decir, hacer titulares llamativos para que la gente clique y así, pues en los medios, cuando están buscando fuentes de ingresos, pueden justificar sus visitas, la gente de promedio que pasa en las páginas web. Lo entiendo, pero el periodismo no debería buscar fuentes de ingresos, sino ser una fuente de información. Y ese tipo de lenguaje lo único que provoca es confusión y desinformación frente a algo que está ocurriendo que es realmente grave y urgente. Y el periodismo no se encarga, ni el arte tampoco, de una manera ni grave ni urgente, de solucionar problemas. No pone soluciones sobre la mesa y utiliza el engaño y la falacia para hablar de mí. Yo entiendo que es eso, que en lo que es el tema de la desinformación hay una responsabilidad de los medios, pero también hay una responsabilidad de la ciudadanía, porque ha desaparecido esta figura de lector crítico. En España tenemos un problema de alfabetización mediática, es decir, eso, sí, ¿no? Pues que cada ciudadano se tome su tiempo de leer varias noticias sobre el mismo tema, de verlas en diferentes medios, para luego crear su propio pensamiento crítico. Entonces, este es uno de los problemas que tenemos. Y luego la otra es esa, a falta de esto, con estos titulares tan llamativos o información que nos llega por las redes sociales, porque otro de los problemas que tenemos es que la gente ya no nos está leyendo o viendo o escuchando por los medios tradicionales, sino que hay mucha información que circula por redes sociales. Sí. Pues que la primera cosa que hagas después cuando te llegue un WhatsApp es parar y tomarte tu tiempo para ver si eso es verdad o es mentira y no contribuir a esta desinformación. Pero es que con estas obras de arte y con estos titulares que convierten el clima en algo emocionante y divertido, es que yo no soy ni emocionante ni divertido. O sea, deberíais tomar conciencia de las técnicas que utilizáis para informar y para retratarme, porque, bueno, me gustaría que dejarais de hacer
esto, que dejarais de utilizar este tipo de recursos. Tomando la línea de mi compañera, también quería defender el papel del arte como educacional. Lo mismo que mi compañera habla de una educación mediática, el arte con sus obras, sus narrativas sobre ti, sus historias, emocionantes o no, a veces depende, inmersivas, experienciales, lo que pretende es crear un lenguaje y que los espectadores que van a visitar estas instalaciones artísticas que tratan sobre el clima, sobre ti, adquieran una serie de conocimientos y lenguajes sobre tus fenómenos. Eso se podría considerar como una educación medioambiental, incluso, a través del arte. Sí, pero... Y además es muy orgánico, entra solo, no lo tienes que memorizar, sino que el humano lo adquiere de manera orgánica. Entiendo lo que dices y agradezco esta misión, pero es una misión ideal, porque yo me pregunto a quién le sirve la metáfora para comprender y cómo la metáfora lo único que hace es echar a suertes la comprensión del público. Puede que lo entiendan o puede que no lo entiendan. Y vuelvo a insistir, es urgente que se entienda lo que me están haciendo. Es urgente, no es el momento de metáfora, no es el momento, es el momento de retratarme tal y como soy. Aquí, por ejemplo, cifras en una pared. Eso es lo que está pasando. Si me permitís, en nuestras conversaciones privadas, y lo digo porque así se me autorizó, su sentir es que cómo se representa el arte y cómo lo representa el periodismo va contra su propia esencia. Él Sí. se siente dañado en su propio sí. Y eso es. Gracias. Yo quería también decir, luego dejo paso a mi compañera, que el arte usa la metáfora, pero no solo el arte, la literatura, el cine, las obras visuales, desde siempre. Entonces yo te recomendaría que leyeras más poesía, porque también calmaría o sea, te ubicaría más con las sensaciones humanas, ya que formas parte de los humanos, siempre, Sí. desde que respiran, te calmaría un poco esa sensación que tienes de desazón que describe la abogada. Te lo agradezco. No leo mucha poesía, pero sí que veo alguna película, por ejemplo, El diario de Noah. En el cartel... Es que quería que... Sí, pero simplemente No pasa alusiones nada. rápidamente. Puedo esperar. Esta lluvia nostálgica, esta lluvia que te arrulla, ¿por qué asociamos a través de la metáfora la lluvia, estos fenómenos, a una emoción? Cuando una lluvia puede ser muchas cosas, aparte de nostálgica, conmovedora. Ese es el problema y ese es el riesgo de la metáfora, que al final damos por hecho algunas cosas sobre mí que no son ciertas. Bueno, solo quería decir que el usar las sensaciones humanas en el arte, cualquier tipo, en la música, en el cine, en los audiovisuales, es apelar a los sentimientos y hacer que los humanos se sientan más identificados con el problema. Yo por mi parte lo que quiero decir es que nunca, lo siento mucho, pero nunca vamos a dejar de hablar de ti. Lo podemos hacer mejor, evidentemente. El tema del lenguaje es una de las cuestiones que tal vez tenemos que revisar. Sí, una muy importante. Pero también quiero que sepas, y como te he dicho antes, no me estoy justificando, pero te estoy explicando un poco cuál es la situación, que periodistas medioambientales no somos muchos, somos una pequeña proporción de los que existen, todos los que existen, al igual que medios especializados, tampoco es algo que haya en abundancia. Entonces aquí tenemos un problema, es que hay falta de especialización. Entonces, y ahí entramos también con el tema del lenguaje. Seguramente los titulares que me has compartido Sí. es gente que en su día a día no está trabajando contigo, con este tema. Y luego también el otro tema es que seguramente estas personas, estos compañeros, hoy se dedican a escribir sobre ti. Por ejemplo, estos días estamos viendo que hay bastante información porque estamos a la espera de que cierre la cumbre de cambio climático que se está haciendo en Azerbaiyán, en Bakú. Y es verdad que cuando hay eventos así, hay mucha información de golpe. Sí, pero debería ser una prioridad. Evidentemente, y una de las cosas que los periodistas que estamos trabajando con este tema diariamente y desde hace tiempo, es lo que pedimos es que sea transversal,
que no sea solo una porción que tratemos, una parte de periodistas que estamos especializados en este tema, sino que sea algo que sea de en todas las secciones, ya sea pues de cultura o ya sea Y todos los días. de economía, y en todos los días, y entonces que esa falta de cobertura se amplíe a que sea algo diario y que sea transversal, que no nos quedemos solo con una parte de ti, sino que realmente tú estás en nuestro día a día, y por bien o por mal, por eso necesitamos llevarnos bien Sí. y entendernos. Sí, entiendo tus buenas intenciones y también las agradezco, igual que la sugerencia de la poesía, pero todavía no he visto periodistas señalando bulos ni dando nombres de los titulares que yo te acabo de dar, ni de los que seguramente en este momento se estén fabricando. Además de la buena voluntad, yo lo que pido también es rehabilitación de alguna manera, porque eso ya está sobre el papel, eso ya está en internet. Sí, no, el tema es que al ser también bueno, el periodismo, ¿no? Pues estamos muy expuestos a toda la sociedad, Sí. y entre los propios periodistas hacemos mucha autocrítica, tenemos un código ético. En 2018 se hizo como un primer decálogo de recomendaciones para informar sobre cambio climático, que se presentó en 2019, y en 2022 se hizo una actualización, porque vemos que hay que ir avanzando en cómo explicamos. Es importante. Entonces, tenemos las herramientas desde nuestro lado, pero la sociedad también tiene otras herramientas, y existen organismos de quejas que tramitan pues esos titulares que lo mismo algún lector ve, puede decir no estoy de acuerdo con cómo se ha abordado esta noticia o cómo se titula esta noticia, y se pueden quejar. Aquí en Cataluña tenemos el Consell de la Informació de Cataluña, que es el órgano que hace de gestor, digamos, de intermedio entre la sociedad y los medios. Entonces, si un ciudadano se siente, ¿no?, tocado también por estos temas, también puede actuar al respecto. Vale. Entonces, esto tiene también que ser un ejercicio conjunto. Está muy bien, está muy bien, no sé si es suficiente, pero está bien que me informes de cómo se hace cargo el periodismo de este poder de transformación, porque tanto el periodismo como el arte tienen que ser conscientes de su poder transformador. Volviendo a la instalación del comienzo, no es baladí que esto ocurra en una galería generalista y en una galería de primer orden. Hay que hacerse cargo del poder de transformación del arte también. Pues es que el arte tiene un poder transformador, te guste o no. Sí lo tiene, pero no sé si se hace Y abre cargo de diálogos sobre nuestra relación con el entorno natural, como por ejemplo esta pieza o otra pieza que también me mencionó la abogada, que te quejabas sobre una pieza que se trata del sonido del deshielo de unos icebergs. Me parece además como democrático que puedas saber lo que pasa sin tener que ir in situ, o como no ignorar lo que pasa alrededor del planeta cuando tienes esos puntos, ya sea en museos, en instituciones, donde puedes ver realmente lo que está pasando. Entonces, además de contextualizar, visibilizar lo invisible, abre espacios incómodos y sobre todo critica la acción del hombre. Esta nueva era, no geológica, pero llamada antropoceno, que se basa en las malas acciones de los humanos desde la industrialización hasta hoy en día, lo que permite es visibilizar esos hechos que te han afectado directamente. de eso nos tenemos que Hay encargar. muchísimas obras, cuando dices que el periodismo o el arte no lo nombra por su nombre, hay muchísimas exposiciones que tienen por título antropoceno. Antro viene de hombre, por lo tanto sí que estamos apelando a la responsabilidad del hombre y estamos intentando abrir diálogos y abrir las mentes para que las personas puedan ser conscientes del cambio climático, el calentamiento global, del deshielo, de la subida del nivel del mar. Todas esas narrativas forman parte del arte contemporáneo y los espectadores en sí tienen
la sensibilidad y la inteligencia para crear discursos críticos sobre eso. Vigilemos el cómo, entonces, perdón, Isabel. Como estamos aquí para intentar alcanzar un acuerdo, creo que las partes han expuesto correctamente cada una su postura, pero toca intentar el acercamiento. Por lo tanto, tocaría que el clima pusiera sobre la mesa cuáles son esas solicitudes posibles de alcanzar con el arte y el periodismo, y que ellas a su vez expusieran también la línea que puede acercar a intentar que esto al final sea una sesión de éxito. Sí. Básicamente yo lo que quiero es que se prohíban terminantemente las piezas... El acercamiento nunca lleva la palabra prohibición. Estamos limando asperezas, no podemos intentar prohibir que ellas también disfruten de la libertad que les intrínseca a cada una de ellas. Solicito, me gustaría... Perdón. Solicito, me gustaría que se procure evitar la experiencia inmersiva sobre mi persona, que puede llevar a engaños y a confusión por parte de las personas que los usuarios de estas experiencias. Me gustaría también, si puede ser, que se deje utilizar la corrección de color extrema, los efectos especiales en el cine para retratar espacios naturales de una manera fraudulenta. También me gustaría, y creo que eso lo he mencionado antes, si es posible que se rectificara todo el trabajo que se ha hecho hasta ahora sin criterios científicos, solo aludiendo a este mundo simbólico y metafórico del que antes hablabas, además con una finalidad de explotación comercial. También me gustaría que se multaran, no sé si eso es posible. En este contexto no. Vale, perdón. Bueno, que se llamara la atención de aquellas personas que difaman mi funcionamiento. Y por último, también en relación al periodismo, sobre todo, que se rectificaran todos aquellos titulares en los que se me tacha de violento, de loco, de peligroso, y ponerle mucha atención a todos esos bulos que se han dispersado sobre mí, y que se me priorice en las noticias. Yo, me he perdido porque me pides tantas cosas, pero básicamente la mayoría de cosas que pides atentan contra la libertad de expresión y la creatividad de los artistas. El lenguaje artístico no puede dejar de usar metáforas. De cualquier modo, te quería decir que los proyectos medioambientales y que van sobre el clima llevan una investigación profunda detrás. El que tú veas esto es la parte final del proyecto, pero toda la parte procesual también forma parte de la obra. Ahora bien, el arte se diferencia de la ciencia precisamente porque tiene esta libertad, no es empírica, no solo trabaja con datos, sino que tiene esta libertad de la ambigüedad y de crear sensaciones y emociones, por eso es arte. Y por último, me gustaría decir que el posicionamiento del arte siempre ha sido claro y conciso, aun cuando hay obras cuestionables y disidentes. En eso estamos de acuerdo. Intentar corregir es casi imposible, pero nuestra voluntad de seguir proclamando que no podemos afectarte de manera tan violenta, ahora me pongo yo la palabra violenta, el hecho de que los museos, instituciones y galerías de arte en el país todos estén hablando de ti, eso posiciona al espectador de una forma muy potente. De todas maneras, mi actitud es de poder arreglar los agravios, los problemas que tienes con el arte, obviamente, hacer lo posible. El periodismo. Yo, al igual que comenta el arte, esa petición que haces, en un primer lugar, también ataca a la libertad de expresión. Luego, por otro lado, sí que tienes como derecho de rectificación. En algunos casos sí que puede ser posible, sobre todo con todos los medios online, pero si me estás diciendo de que tenemos que rectificar una portada de 2002, eso no es posible. Además, es que eso ya forma parte de la historia. El tema es que
no podemos cambiar el pasado, pero podemos cambiar el presente y el futuro. Y aquí sí que podemos hacer tomar el periodismo como una oportunidad de cambio. Hacer este ejercicio de evaluación, de seguir intentando mejorar la manera que hablamos de ti a través del lenguaje. Pues como comentaba, tenemos este decálogo de recomendaciones que tal vez también podemos promocionar o potenciar, que dejen de ser recomendaciones y que sea algo realmente más efectivo, porque obligatorio en el sentido de que los medios, porque hay medios, periodistas que se han adherido a este decálogo de recomendaciones, que realmente pues los adhieran y que haya un ejercicio detrás de ver si se están cumpliendo esas recomendaciones / obligaciones, y hacer este ejercicio de evaluación y mejora. Luego, por otra parte, es eso, o sea, en el tema del lenguaje también podemos intentar ver de acercar ese lenguaje a la sociedad y dejar de hablar de ti como si estuvieras apartado y involucrarnos más en ello. Sí, sí. En esta mesa estamos tratando una sensación, un sentimiento y una emoción, que es de sentirse maltratado. Totalmente. Lo que estamos intentando es que ese maltrato que viene apreciando en esta forma de expresión pueda ser matizado de alguna forma. Sí. Obviamente la historia es historia y la libertad de expresión de los medios es la que es. Pero yo quisiera poner sobre la mesa también la posibilidad de, en aras de llegar a un acuerdo, si las partes estarían dispuestas, se me ocurre, a que cuando sea una expresión artística que no tiene que ver con la realidad, donde tú te sientes maltratado, Sí. se anuncie fehacientemente e inequívocamente que estamos hablando de una expresión artística, que nada tiene que ver con la realidad. Por ejemplo. Y en el periodismo se me ocurre que esas recomendaciones que forman parte de la ética periodística se transformen en casi obligaciones, donde tú no seas el que está loco, el que ha cambiado, donde tú no seas el problema y también te sientas, en cierto modo, reconocido en tu función. Sí, yo solo quería decir que desde el momento que entras en un museo, en una galería, ya estás asumiendo que eso es una representación. Por lo tanto, no te estamos apelando directamente a ti. Sí. Luego, con respecto a los lenguajes audiovisuales que usa la cinematografía, quería decir que a la hora de proponer como una continuidad en las imágenes y no parecer como, pues eso, es cuando se rueda una escena y si se necesitan muchos días, tienes que corregir el color porque no siempre hay la misma brillantez, y lo que hacemos es como intentar dar una imagen coherente y que sea como visualmente continua. Eso es, en los lenguajes de movimiento es así. Sí, pero de cualquier manera, en los créditos siempre aparece 20 personas de color correction, 20 personas que hacen los escenarios, las escenografías, por lo tanto no intentamos ofenderlo o que se sienta ofendido. Pero se podría mejorar ese anuncio. Se podría mejorar igual, no sé, en lugar Además, de perdón, muchísimos créditos. Pero si es que estamos de acuerdo, el anuncio a mí me parece precioso y hagámoslo. Pero yo lo que pido es que cambiemos alguna cosa, que esto sirva para cambiar algo. Por ejemplo, que se deje de utilizar cambio climático y que se diga cambiamos el clima, que se deje de decir que el clima está loco y que comencemos a escribir hemos enloquecido al clima, que se deje de decir el clima es vengativo, el clima es peligroso, el clima es destructor. No, nos estamos matando, somos peligrosos, nos estamos destruyendo. Yo lo que quiero es desaparecer del lenguaje, o sea, y que el lenguaje se centre en la acción directa del ser humano para que tome conciencia ya. Eso es lo que quiero. Para alcanzar un acuerdo y entendiendo tus reticencias en aras a lo que ha sucedido en el pasado, yo propongo que se pueda firmar el acta de esta sesión con un consenso del compromiso que adquieren las partes por un periodo de tiempo limitado, para que tú puedas reconocer que realmente lo que pides está siendo puesto en funcionamiento. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? ¿Cuánto tiempo propones a la mesa? 2 años. A mí me parece que es un buen periodo
Igual también te quería decir que, por ejemplo, dices que te llamamos loco, pero a veces es que no eres solo tú. O sea, ayer salió una noticia, conoce la ciudad más loca de China. Entonces, quiero también que no te lo tomes como algo personal, sino que es algo que puede suceder en otros ámbitos. Entonces, para dejar claro eso, Sí. y luego también, aparte del lenguaje, que es un ejercicio que evidentemente tenemos que hacer, también intentar hacer más periodismo de soluciones, porque solo hablamos de ti cuando hay Perfecto, pero- sucesos, sí. eventos meteorológicos extremos, los impactos, las consecuencias, pero también hay mucha gente que está haciendo cosas para que esa relación que tenemos que tener sea lo más amigable posible y darle más espacio a ese tipo de historias y de noticias en los medios. Que quede claro lo de los 2 años, porque si no el periodismo tiende a rellenar y rellenar 2 años. Y por parte del arte, pues en la medida de lo posible intentaremos titular las obras de una manera que no te ofendan. Seguiremos amplificando la conciencia climática en la medida de lo posible sin molestarte y bueno, los 2 años me parecen bien. Los artistas, que son humanos, que son los que me utilizan, yo les transmitiré tus deseos. Gracias. Y espero que en este periodo de 2 años todo lo que se pueda corregir se corrija. Gracias. Bueno, pues llegado este momento solo me queda felicitar a las partes por haber podido alcanzar un acuerdo. Creo que ha sido una conversación muy fructífera para todos los que estamos aquí presentes y os felicito por haber tenido esta predisposición y haber querido alcanzar un acuerdo. Gracias. Gracias. Se da por concluida la sesión de mediación. Gracias. Bon dia a tothom. Se declara abierta la vista en relación con el procedimiento ordinario 625 del año 2050 a fin de poder determinarse cuál es el objeto de impugnación en relación con las resoluciones administrativas cuestionadas, las cuales no han sido identificadas de manera específica hasta el momento. Y asimismo, se examinarán las posibles cuestiones de inadmisibilidad, ya sea por razones de competencia objetiva o territorial u otras causas que pudieran concurrir. ¿Podría concretar, con el ánimo de facilitar a este órgano, así como al resto de las partes, cuál es la delimitación del recurso? ¿A qué fenómeno o evento medioambiental se está usted refiriendo? ¿Cuál es el objeto de controversia? Y también cuáles son las administraciones públicas que afectan al mismo, y quiero que sea muy concreta. Con la venia, señoría. Estamos hablando de una pérdida patrimonial debido a la subida del nivel del mar, en este caso a la subida del mar Mediterráneo y cómo eso ha producido la inundación de las zonas costeras. Esto ha venido repercutiendo en la pérdida patrimonial que hemos nombrado anteriormente, que ha sufrido la familia Puigcasas. Y la zona de afectación donde vamos a delimitar el objeto de este procedimiento es el Prat de Llobregat. Durante años, las administraciones ahora demandadas, la estatal, la autonómica y la local, eran conocedores, o conocedoras en este caso, de que este evento climatológico se iba a producir. Ya se venía anunciando por parte de la comunidad científica que la subida del nivel del mar era inevitable debido a cómo estábamos tratando al clima y de cuál era la reacción de este. El Estado español realizó informes, creó estrategias y aprobó leyes que estaban previniendo o intentando prevenir que estos daños al final fueran tan efectivos como han sido. Solamente decir que en el año 2021 el Estado español, a través de la Oficina Nacional de Estrategia, publicó el estudio Estrategia España 2050, en el cual un grupo de expertos que se encargaron de su elaboración decían textualmente que el cambio climático ha impactado severamente en nuestros mares. Esto se decía en el año 2021.
provocando con ello un incremento de la temperatura superficial del agua del mar y lo situaban entre 0,2 y 0,7 grados por década, con una mayor acidificación del agua del mar, por tanto, con alteraciones en el régimen de tormentas y en los oleajes, siendo, y ya preveían, una subida especialmente notable en el arco mediterráneo, en el cual había aumentado un ritmo de elevación exponencialmente sobre lo que al principio se estaba proyectando. Será especialmente y precisamente desde ese año a partir del cual fueron múltiples las llamadas de atención que se realizaron por las personas que habitaban la zona que hoy traemos a este caso, las personas que habitaban el delta del Llobregat. Y en el caso que nos corresponde aquí, en el caso de los vecinos y vecinas que alrededor de unas 20 en este momento han sufrido pérdidas, y en concreto mis representados, venían alertando de esta amenaza que era sabida, pues los medios de comunicación siempre se han hecho eco de ellas. Las llamadas de atención a través de escritos al ayuntamiento, a través de petición y solicitud de reuniones con los estamentos de consellería en aquel momento encargados de eso, venían a decir que se estaban produciendo unos cambios urbanísticos que podían ser de consideración, sobre todo respecto a ese fenómeno que se anunciaba. Como, por ejemplo, ya se avisaba que la ampliación en territorio urbanizable e inundable de la ciudad del Prat de Llobregat y la ampliación del aeropuerto del mismo eliminaba humedales que actuaban como esponjas naturales y absorbían el exceso de agua. Eso ayudaba a reducir el riesgo de inundaciones y ya avisaban que el eliminarlos aceleraría la aproximación de la línea de costa a la zona habitada. Y hoy, en 2050, hay una nueva línea costera que ha cubierto bienes y terrenos patrimoniales de muchas personas, entre las que se encuentran mis clientes. En este contexto, y ante las advertencias que venían de la sociedad civil y de las comunidades científicas, y después de que la Administración reconociera a través de sus propios actos, como es dictando leyes, aprobando nuevos planes generales de ordenación urbana y creando estrategias de gestión y respuesta, ante estos datos científicos que eran irrefutables y que intrínsecamente reconocían con todas estas nuevas medidas, no hicieron nada, no se ha hecho nada. Y ellos deben de asumir los daños provocados en los litorales señalados como altamente sensibles desde hace muchos años, pues se anunciaba que estos llegarían más pronto que tarde y, por tanto, la Administración local, como la autonómica, como la estatal, deberían de haber cumplido y llevado a cabo aquellas nuevas estrategias y normas que establecieron a este fin, pero que al final han provocado, por su desafección y por su falta de puesta en acción, la situación por la que ahora atraviesan mis representados. Por tanto, consideramos, señoría, que no cabe considerar jurídicamente, como seguramente hará la parte demandada, la fuerza mayor en este caso, pues es lo único que exime de responsabilidad a las administraciones públicas. Pero la nota característica de la fuerza mayor es que debe de ser impredecible. Pero en el caso de la subida del nivel del mar, la predicción era total y absoluta y además era anunciada por aquellos que, estudiando los cambios climáticos, ya lo venían diciendo. Nosotros vamos a demostrar claramente que no hay fuerza mayor en algo que se viene anunciando. Y seguramente la subida del nivel del mar, del Mediterráneo en este caso, y las consecuencias de esta realidad climática y cuáles tendrían
sobre la zona costera, sobre todo el área que nos ocupa, se podían haber frenado y, por lo tanto, haber evitado la situación por la que atraviesa la familia a la que represento. Gracias. Tienen la palabra las administraciones demandadas, representadas por el letrado don Francisco Navarro Maestre, indicando de qué medios de prueba quiere valerse. Muchas gracias, señoría Colavenia. Para oponernos a la demanda económica que va contra mis representadas, en este caso el Estado de España, la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento del Prat de Llobregat, y decir que sobre los informes científicos que pudieran avalar la responsabilidad de las administraciones públicas en la variación de los niveles del agua del mar con motivo del cambio del clima, la realidad es que no hay una fácil justificación de causa-efecto. Sobre todo en la administración local, el Ayuntamiento del Prat de Llobregat, con sus actuaciones urbanísticas, ha cumplido con toda la normativa y con todas las regularizaciones que se le exigían. Por otra parte, el Estado español es un referente en la lucha contra el cambio climático, gracias a las políticas ambiciosas desarrolladas, al compromiso ciudadano y a la alineación con los objetivos internacionales. La Ley del Cambio Climático y Transición Energética, que ha comentado mi compañera letrada, aprobada en el 2021, estableció metas como reducir el 23% de emisiones de gases de efecto invernadero en el año 2030 y alcanzar la neutralidad climática en el día de hoy, 2050, en el que nos encontramos. Más pruebas al respecto las podemos encontrar en los anexos que hemos presentado de los informes periciales. Es importante destacar que la subida del mar es un fenómeno global, no es un fenómeno que pueda ser atribuido a una sola entidad. Todos los países tienen responsabilidad compartida en este aspecto, en la lucha contra los fenómenos climáticos. Es jurídicamente inviable y contrario al principio de equidad asignar la responsabilidad únicamente al Estado español. El mar Mediterráneo es una manifestación de la naturaleza imposible de predecir cuánto y cuándo esta fuerza mayor, que ya se ha alegado, causa un perjuicio a los seres humanos. Sí que es cierto que nuestras normas administrativas prevén la compensación al administrado en el caso de que una administración sea responsable de esta causa, de causar daño. Como bien ha dicho mi compañera, 3 son las premisas que se solicitan. 2 son de carácter positivo, es decir, deben de ocurrir, y una es de carácter negativo, que es que no debe de ocurrir. En las que debe de ocurrir, como bien se ha indicado, tiene que estar individualizada y evaluada económicamente. Y hay una cosa muy importante que debe de ocurrir. Debe existir un nexo de causalidad entre el daño causado y el mal funcionamiento de los servicios públicos de las administraciones. En la cuestión negativa, y es en la que más, como bien ha indicado mi compañera, vamos a poner esfuerzo, es en la causa mayor, la causa de fuerza mayor. Empiezo por esta. La naturaleza es imposible, como he indicado, de predecir y no se puede imputar sus consecuencias a ningún agente público o privado. En referencia ante la cuestión individualizable del daño causado, los daños causados no solo han sido a la familia Puig, sino que también alrededor de 20 familias han sufrido estas causas. No podemos hablar, por tanto, de una individualización. Por no hablar de los casos que han ocurrido, como bien muestran las imágenes, en Cartagena, en Cádiz, en Galicia, incluso a nivel internacional, como han sufrido otros países como en Yakarta o como en las islas del Pacífico. En referencia al daño evaluable económicamente, en caso de que pueda ser estimada esta consideración, discutimos el valor que asigna la parte demandante de 1 millón de euros sobre el inmueble causado, pues el Departamento del Catastro
del Estado español lo valora en muchísimo menos y aportamos justificantes de ello. Por otro lado, en caso de que hubiera un veredicto culposo para el Estado por daños causados a la familia debido a las injerencias puramente climáticas, estableceríamos un precedente jurídico extremadamente peligroso contra nuestro estado del bienestar. Tal fallo implica responsabilidad estatal sobre unos efectos globales y naturales cuyas causas son multifactoriales. La Administración, por otra parte, reconociendo el impacto de la subida del nivel del mar sobre la ciudadanía y su entorno, tiene la firme intención de poner a disposición de los afectados paquetes de ayudas para paliar el daño sufrido. Ayudas que no constituyen una obligación jurídica vinculante del Estado, sino una serie de medidas excepcionales que ayudan a las familias afectadas. Tal como se viene realizando desde el 2024 por las ayudas otorgadas con motivo de la DANA, que en aquellos momentos afectó a las localidades de la Comunidad Valenciana. Estas acciones han demostrado que han sido efectivas frente a situaciones de declarada emergencia. Con relación al regreso de la familia Puig y Casas al ámbito del territorio del delta del Prat del Llobregat, es comprensible y lógico el legítimo derecho que tiene dicha familia a retornar a su lugar de origen. Y quizás el tribunal pueda mostrar cierta empatía ante esta circunstancia, pero también es cierto que resulta imperativo señalar que ni el Estado, ni la Generalitat de Cataluña, ni el Ayuntamiento del Prat de Llobregat puede ser considerado responsable de las consecuencias derivadas de las decisiones habitacionales que la familia adoptó y que los ciudadanos puedan adoptar. Como tal se pone en el informe que ha indicado la señora Micó, la zona del Baix Llobregat, incluida la parcela de Cal Jaume, adquirida por la familia Puig y Casas en el 2017, estaba contemplando los informes nacionales que advertían sobre el riesgo de subida del nivel del mar. Corresponde, pues, a la familia Puig asumir ese riesgo que podía existir en los estudios que mostraban que podían ser zonas inundables. Por todo ello, señoría, consideramos el recibimiento del juicio a prueba y, por reproducido por economía procesal, los informes periciales que hemos adjuntado y que se aportan en el cuerpo de la demanda de oposición. Consideramos que debe de recibirse a realizar la prueba. Muchas gracias, señoría. Con la venia, señoría. Gracias. Me gustaría su permiso para poder aclarar determinados conceptos que han sido expuestos por la parte demandada. Tiene Gracias, la palabra. señoría. Nos gustaría aclarar que el paquete de ayuda humanitaria en contextos de crisis climática no puede depender únicamente de la discrecionalidad o de la buena voluntad del Gobierno de turno. Aquí me gustaría matizar que estamos en un Estado social, por lo tanto, eso es una responsabilidad intrínseca del Gobierno. Esta ayuda debe estar garantizada por ley, reflejando una obligación concreta y previsible para los ciudadanos y las ciudadanas afectadas en cada momento por estos episodios puntuales de cambio climático. Las ayudas fueron insuficientes y lo fueron en muchos casos. Lo fueron en Cartagena, lo fueron en las Rías Baixas, lo fueron en Cádiz y seguramente lo serán en el Prat de Llobregat. En 2050 nadie pone en duda que la intensidad de los fenómenos climáticos es causa directa de la actividad humana, así como que las administraciones públicas históricamente han ido cumpliendo reiteradamente los acuerdos ambientales que ellos mismos aprueban, a costa del apoyo prolongado a modelos económicos que vienen años declarándose insostenibles
pero que son permitidos y yo diría que consentidos. Resulta ineludible reconocer la responsabilidad del Estado para mitigar estas situaciones límites. Y no solo las causas, sino esos efectos adversos que enfrentan las comunidades más vulnerables. Esta obligación, esta parte considera que va más allá de un acto de asistencia voluntaria, eso se llama de otra forma. Debe de ser elevada, vuelvo a insistir, a un derecho exigible en la forma del Estado que nos hemos dado nosotros mismos. Y que pueden asegurar y deben de asegurar que la respuesta sea ágil, suficiente y equitativa frente a desastres climáticos y en consonancia con ese principio de justicia ambiental y los compromisos internacionales que se adoptan, pero que lamentablemente se cumplen muy poco. Suiza ya lo hizo. Me gustaría recordar el caso Climaton Seniors de 2020 con sentencia de 2023, en el cual se consiguió que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declarase que Suiza violó el derecho a la protección climática como parte de los derechos humanos. Este fallo histórico, en contra de lo que alega el abogado de la parte contraria, no debilita al Estado, no debilitó el estado del bienestar. Al contrario, lo fortaleció. Fue un triunfo intergeneracional que marcó un hito en la lucha por garantizar un clima habitable para todas las personas. Como en el caso suizo, una sentencia que afirme esta responsabilidad no debe de ser percibida como una amenaza al bienestar común, sino todo lo contrario. Se debe de considerar como una prueba más de la responsabilidad que tienen los Estados frente al cambio y al daño que se está produciendo al clima. Por último, decir que la familia de mis representados adquirió Cal Jaume en pleno derecho y sin existir ningún informe en contra de la célula de habitabilidad que en su momento se le concede. Consideramos que no podemos exigir al ciudadano de manera absoluta y general que comprenda plenamente todos y cada uno de los documentos medioambientales que se emiten antes de adquirir una vivienda. Estos suelen ser de un carácter muy técnico y suelen estar redactados en un lenguaje muy técnico. Llamo a la sala al testigo propuesto por la parte demandante, don Arnau Puig. Dicha solicitud se fundamenta en la necesidad de recabar información relevante para el esclarecimiento de los hechos objeto de controversia, en conformidad con el principio de contradicción y con pleno respeto a las garantías procesales de las partes. Letrada de la parte demandante, proceda a las preguntas de su testigo, don Arnau Puig. Señor Puig. Buenos días. Gracias por venir. Para empezar, ¿nos podría contar a grandes rasgos la historia familiar, su historia familiar en el Cal Jaume? Protesto, señoría. No pretendemos valorar la historia aquí de la familia Puig, sino deberíamos ceñirnos a la reclamación que se está realizando. No se acepta la protesta, letrado. Es importante conocer los antecedentes. Señor Puig, cuando quiera. En 1922, mi bisabuelo, que trabajaba de carretero y que tenía arrendado unos campos en los que había melocotoneros, adquirió una finca de 6 mojadas y media. Las mojadas equivalen a media hectárea, cerca del mar, cerca de la desaparecida masía de Cal Malet. En el siglo XIX, dicha finca se denominaba las Viñas d'en Bernadàs y pertenecieron al terrateniente Ferran Puig. Mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre trabajaron durante muchos años esas tierras y en el año 2000 se nos expropió a causa del desvío del río Llobregat y años más tarde, en 2017, decidimos volver a la zona y mis padres adquirieron una pequeña casa de payés de 3 mojadas y media
fechada de 1820, que curiosamente también había pertenecido en el siglo XIX a Ferran Puig. Señor Puig, ¿nos puede, por favor, comentar cuándo comenzó ese proceso expropiatorio al cual se ha referido? En 1999 se hizo efectiva la expropiación de los campos de mi familia, pero durante más de 25 años ya se hablaba del proceso expropiatorio. 25 años en que uno no sabe si será afectado o no, si le afectará, no sabe si sus tierras acabarán literalmente debajo de las aguas del río o si se transformarán en polígonos o zonas aeroportuarias. Con lo que entiendo que el estrés al que fue sometido la familia fue muy grande durante años. Sí que nos gustaría conocer la expropiación que sufren en 1999. ¿Tiene algo que ver con el peligro de inundación de la zona? No. La zona, vaya, es un delta y como toda la zona, pues puede sufrir inundaciones propias del delta, pero el desvío del río Llobregat no buscaba, no tenía nada que ver con evitar las inundaciones provocadas por el río. Lo que buscaba era la ampliación del puerto de Barcelona. De hecho, el alcalde del Prat de aquel momento justificó la firma del Plan Delta en nombre de la racionalidad para ordenar la complejidad. Curiosa expresión bajo la que se encubrían las razones económicas detrás por los beneficios de las obras. Para que quede claro, ¿nos puede indicar por qué años más tarde deciden volver a comprar terrenos en esta zona? Protesto, señoría. Es irrelevante la situación familiar con respecto a la reclamación económica que estamos haciendo ahora por daños y perjuicios. No se acepta la protesta, letrado, y le rogaría que no interrumpa al testigo tan continuadamente. Señor Puig, puede continuar. Sí, a ver, mi padre era agricultor de joven, como su padre, como su abuelo, y yo no sé si son conscientes de lo traumático que puede ser una expropiación forzosa en el que uno tiene que rehacer su vida. Nosotros fuimos de las pocas familias que se negó a ser expropiadas y fuimos a juicio. Eso no significa que la expropiación no se llevara a cabo, pero fuimos a juicio y el juicio tardó 16 años en resolverse. 16 años en que, con una causa abierta, con lo que uno vive como en un limbo, ¿no? Que no sabes, no asientas nunca en estas circunstancias. Yo no puedo hablar por mi padre, pero yo creo que él, aún no teniendo tierra, se sentía agricultor y cuando tuvo la oportunidad de volver a reconectar con la tierra, pues decidió adquirir la masía. Esos 16 años transcurren porque al final ustedes acceden, solicitan ante el Tribunal Supremo una sentencia que al final es estimatoria, una sentencia muy importante. ¿Nos podría decir cuál fue el fundamento jurídico que da a su familia esta sentencia estimatoria por parte del Tribunal Supremo? Sí. Con las leyes vigentes en aquel momento, el Tribunal Supremo reconoció que el desvío del río Llobregat, la expropiación forzosa debido al desvío del río, no había sido para evitar inundaciones, sino para ampliar zonas logísticas, con lo cual se habían generado unas plusvalías en ciertos terrenos y que por ello se nos tenía que compensar. ¿Y cuál es la situación actual de Cal Jaume del Bichot? Bueno, pues en 2048 abandonamos definitivamente la casa. Esta vez no fue por el río,
fue por el mar. Actualmente la finca está absolutamente anegada, está rodeada de mar y hemos perdido la tierra. Junto con, yo calculo, con unos 20 vecinos más, 20 familias. Muchas gracias, Enel. Pues no hay más preguntas, señoría. Gracias. Señor letrado de las administraciones demandadas, proceda con sus preguntas. Cuando adquirió su familia de nuevo esta propiedad, ¿tenían concedidos todos los permisos y autorizaciones municipales para mantener la propiedad y para la reconstrucción incluso de la finca, etcétera? Sí. Nosotros pedimos todos los permisos para rehabilitar la masía, se nos concedieron y además añado que nos llevó varios años obtener las licencias de obras. Entonces queremos entender que si su respuesta es positiva, los seguros cubrirán todos los daños causados a su propiedad. No. Los seguros alegan que es un desastre natural y que, por lo tanto, no se hacen cargo de las pérdidas. Entonces, como bien usted está indicando, como desastre natural, ¿eran conocedores ustedes de la situación de inundabilidad de los terrenos de su propiedad? No más que otras zonas húmedas del entorno del delta o de cualquier otro delta. En 2017, cuando nosotros compramos la casa, nadie nos advirtió que el mar podría comerse nuestras tierras. Señor Puig, ¿usted quiere volver a ser agricultor? ¿Como su padre quiere seguir con esa tradición familiar? Protesto, señoría. Considero la pregunta capciosa e irrelevante. Mi cliente tiene derecho a elegir libremente la profesión y consideramos que no es al caso, no viene al caso cuál sea su decisión ni cuál haya sido la tradición familiar. Se acepta la protesta. Letrado, no tiente mi paciencia. ¿Tiene más preguntas? No hay más preguntas, presidenta. Este procedimiento queda visto... Señoría, perdón, me gustaría decir algo. El judici de l'any 1999 va durar 16 anys, va trigar 16 anys a resoldre's. 16 anys de molt d'estrès, de no dormir per les nits, els meus pares, de molt de patiment. 16 anys en què t'expropien i et transformen les terres, de manera que, encara que ens van acabar donant la raó, no et poden tornar el que t'han pres. I tot això que diu el lletrat de la força major i tal, però què esteu dient? Vull dir, és que sempre estem parlant del mateix, d'una expropiació per una inundació provocada. La força major ara mateix, jo penso que la força major és aquesta societat en que ens porta a una situació de precarietat climàtica. És que som nosaltres mateixos els que ens estem expulsant de les nostres terres. És que és ridícul, però és que ja ho hem vist. Cartagena és que ha desaparegut, jo diria que és la meitat de Cartagena. Les Ries Baixes ja no tenen platges. Cadis s'ha desmembrat de la península. La ciència ho ha dit i ens ho diu, que la nostra inacció és la culpable, però la justícia ens obliga a esperar. I la pujada del nivell del mar no és com una tempesta. Una tempesta, fins a cert punt, et pot sorprendre i és difícil de vaticinar els seus danys. Dos veïns poden viure una mateixa tempesta, però patir danys diferents a causa, jo què sé, de com estan construïdes les seves propietats, per exemple. Però això no és així, això és una crònica d'un crim anunciat. Aquestes expropiacions són expropiacions naturals lentes, silencioses, en comptagotes, que no es noten. No es noten perquè les persones ens anticipem a l'abans del mar. I ara jo hauria d'esperar 16 anys a tenir una resolució d'aquest judici.
El clima no espera. El clima no espera, el clima no s'adapta als tempos de la justícia, el clima no s'adapta als principis jurídics. A més, és que se'm fa impossible assumir que una persona pot canviar de vida així de cop i volta, ja sigui el Prat o qualsevol altre d'aquests llocs. Quant costa refer una vida? Els paquets d'ajudes, vostè ha dit, els paquets d'ajudes ajuden, però no recomposen una vida. I no estic parlant de diners, No estic parlant de diners. I és que en realitat no estem al 2050, estem al 2024. Cartagena encara té port i eixample. Encara podem anar a la platja, a les Ries Baixes. Cadis encara forma part de la península. Els meus pares encara no han perdut que el Jaume del Bitxot. I el mar Mediterrani encara no ha engolit el delta del Llobregat. I els principis jurídics no ens permeten fer aquest judici perquè suposo que hem d'esperar a que els meus pares perdin la casa. Hem d'esperar 26 anys més perquè el nivell del mar pugi de manera efectiva per poder denunciar. És això el que volia dir. Gracias, señor Puig. Visto para sentencia, el momento para realizarla lo decidirá el clima. Se levanta la sesión.